Bien, buenos días. Buenos días con todos. Nosotros somos Carlos Mendoza, Tamara Osona, que vamos a hablar un poco de cómo desarrollar un plugin, los pasos, unos tips, unas sugerencias para poder desarrollar correctamente un plugin para WordPress. Bueno, esto. Y bueno, también como un caso de estudio vamos a realizar también una demostración de un plugin que hemos hecho para esta charla en particular. Justamente el nombre va por Impressive Theme Categories y es lo que vamos a mostrar un poco. Bien, prácticamente lo que vamos a cubrir en esta charla pues va a ser, primero que nada, pues lo que es un plugin, luego cómo lo creamos y vamos a abordar, por ejemplo, una estructura, qué es lo que debe tener, más o menos para la cabecera, el desarrollo, internacionalización y bueno, el caso de estudio que les mencionaba. Pues bien, primero, ¿qué es un plugin? Pues un plugin en general son un conjunto de funciones de PHP, en este caso para WordPress, que añaden nuevas características, nuevas funcionalidades, nuevas características. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer es integrarlo mediante hooks usando la API de WordPress, ya que esto provee bastantes hooks para que podamos crear las funcionalidades sin necesidad de alterar el código. Bueno, lo que tenemos pues en la página de WordPress.org, pues tenemos el listado de plugins que se encuentran creados por la comunidad o algunas empresas. Pues, por citar algunos, pues el Contact Form 7 o el Jetpack, o cada quien puede subir su propio plugin en esta página. Pues muy bien. Bueno, vamos a hablar de cómo creo un plugin. Espera, voy a poner aquí que no se me ve. Sale un poco diferente. Bueno, para crear un plugin lo primero que tenemos que hacer es seguir una estructura que tienen todos los plugins de WordPress. Lo primero que vamos a definir es el nombre y los archivos. El nombre debe ser original y único. El nombre debe de estar relacionado con lo que va a hacer el plugin. El archivo principal tiene que tener un nombre derivado al archivo del plugin. Quiere decir, por ejemplo, nosotros en nuestro plugin ITC Theme Categories le vamos a llamar a la carpeta ITC Plugin y el archivo principal va a ser ITC Plugin PHP. El plugin lo tenemos que guardar en el directorio wp-content/plugins del directorio principal de cualquier instalación de WordPress. Dentro de nuestro fichero, cuando ya hayamos terminado todo esto, tenemos que definir dentro de la cabecera el plugin. Eso quiere decir que tenemos que demostrarle a WordPress que nuestro plugin existe. Tenemos que demostrarle el nombre, luego la descripción, la versión y el autor o autores. Esto va a servir para mostrarlo en el panel de administración de plugins de WordPress. Como nosotros que tenemos el Impressive Theme Categories, que se va a ver para poder activarlo o desactivarlo. Bueno, sigo con el desarrollo. Bueno, ya hemos definido prácticamente lo que va a definir nuestro plugin, qué es lo que hace, cómo se llama y qué es lo que, bueno, su descripción general. Pues ya es el momento de que nuestro plugin comience a hacer cosas. Para esto, como les mencionaba al comienzo, pues vamos a utilizar los hooks de WordPress. Estos hooks son funciones creadas en WordPress para poder añadir nuevas funcionalidades o características sin tener que alterar el código del core de WordPress. Estos hooks se dividen en dos tipos, que son los actions o acciones y los filtros. Pues las acciones permiten crear nuevas funcionalidades, añadir nuevas funcionalidades dentro de un particular proceso de WordPress. Qué sé yo, guardar, leer, de alguna manera o actualizar para poder alterar, modificar su funcionamiento y de esa manera poder mostrar más campos en un formulario, por decir algo. Los filtros, en cambio, permiten alterar el resultado de una variable para poderlo mostrar o poderlo guardar. Justamente de igual manera para poder hacerlo antes o después de haberlo tratado. En este caso, pues en este caso, por ejemplo, nosotros añadimos unos hooks en nuestro plugin. Por ejemplo, tenemos aquí un listado de algunos hooks que hemos agregado para poder, por ejemplo, en nuestro caso, como modificamos más los campos de las categorías, pues hemos utilizado algunos hooks de WordPress que son, por ejemplo, el Category Add Form o el Edit Form para poder agregar nuestros campos y de esa manera poderlos tratar en nuestro plugin. Así, por ejemplo, esta es una parte del formulario de agregar categoría. Entonces, nosotros hemos hecho que después de los campos que tenemos en general, que son el nombre, el slug, la descripción y
Entonces hemos agregado lo que es el campo color y un campo icono para poder, a partir de ahí, asignar un color y un icono a una categoría en particular en WordPress. Posteriormente a esto, es también una técnica muy buena que nuestro plugin ofrezca funciones a los usuarios para que los puedan utilizar en sus plantillas en los temas sin tener que ellos crearlas para poder consultar cosas. Entonces ya darles unas funcionalidades. Esto lo llamamos template tags. Esto es lo que son pues funciones de tipo general que pueden ser cargadas en cualquier lugar, sea un tema o sea otro plugin que quiera consumir nuestros servicios. Por ejemplo, en nuestro caso particular, nosotros hemos creado dentro de un fichero ITC Functions, hemos puesto una de estas funciones que es para obtener, a partir de un post ID, obtenemos la clase que le corresponde a la categoría que le hemos asignado. Y luego la utilizamos, en este caso en el index de nuestra plantilla, pues lo vamos a utilizar para obtener el atributo class de una categoría en particular que sea relacionado con nuestro plugin. Bien, una vez que ya tenemos esto claro, es hora también de saber lo que es el almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es necesario para quien desarrolla el plugin cuando quiere guardar ajustes de configuración de alguna manera. Hay varias formas de hacerlo. Una de las primeras formas es mediante los options. Como sabemos, hay una tabla de WP Options dentro de las tablas de la base de datos de WordPress que permiten guardar diversos tipos de configuraciones. Esto también no solamente es guardarlo, como quien dice, haciendo las queries de tal forma que se guarde directamente en la base. No, también nos sirven unas funcionalidades de WordPress para crear formularios y guardar directamente estos ajustes. Que es lo que hemos hecho en nuestro plugin justamente para guardar las opciones, que ya veremos a continuación, pues hemos creado estas pocas líneas para poder crear el formulario. La otra forma es un post meta. En este caso no lo hemos aplicado, pero es justamente cuando nuestro plugin o nuestras nuevas funcionalidades quieren alterar de alguna manera o agregar un campo nuevo en un post. Lo mismo, otra forma son las taxonomías personalizadas. De esta manera también se pueden crear diversos tipos de taxonomías y guardarlas también conservando la estructura que se guardan para las taxonomías de WordPress. Por último, crear tablas en base de datos. Si es que no se ajusta nuestro plugin a ninguna de las opciones anteriores, nos queda esta última opción, que algunos plugins, la mayoría de plugins, estos que son muy grandes, pues terminan creando su propia estructura de tabla en la base de datos. Como nosotros también hemos creado para nuestro ejemplo, pues en nuestro script de instalación, creamos una tabla para poder guardar ahí las relaciones de la categoría con nuestro plugin. Otro factor importante al momento de desarrollar nuestro plugin es la internacionalización. Esto es muy importante porque permite que tu plugin sea entendido y se pueda utilizar en diversos idiomas en WordPress. Esto se hace mediante los ficheros PO, que se utilizan bastante en WordPress. Se pueden editar mediante un programa como el PoEdit y luego utilizarlos en nuestro plugin. Lo cargamos con la función esta de Load Plugin Text Domain. Le damos un identificador, en este caso le hemos dicho ITC, y luego, para utilizarlo, nosotros en nuestro formulario tenemos aquí, en esta parte, lo cargamos con este dominio para que pueda identificar que le corresponde a nuestro fichero de idioma. Pues bien, unas sugerencias más para el momento de desarrollar el plugins es, lo primero, que hay que seguir los estándares del código de WordPress. WordPress ha establecido tiene un estándar dentro de su página, el códex, pues ellos indican más o menos qué tipo de estándar debes utilizar para utilizar la misma forma de codificar. Luego, también otra cosa muy importante es que las funciones que realices deben ser nombres únicos, que no se vayan a cruzar con los nombres de otras funciones de WordPress. Una sugerencia para esto es anteponerle un prefijo, qué sé yo, en nuestro caso le hemos puesto ITC como prefijo para poder identificar que son funciones nuestras. Minimizar la cantidad de escritura en la base de datos, pues sí, porque escribir cuesta más que leer. Entonces hay que tratar de que nuestro plugin pues, no tenga que escribir todo el tiempo, cada vez, por ejemplo, que vaya a cargar algo, escribir nuevos registros, sino solamente lo necesario. Lo mismo pasa con el select. Así que nosotros hemos creado pues, una estructura de base de datos, pero no siempre vamos a querer cargar todo. Entonces, crear funciones que carguen solo lo necesario.
Bueno, esto es más para, obviamente, para desarrollo, utilizar el WP Debug para poder ir viendo qué errores o qué trazas nos va dejando nuestro código en caso de que hubieran. Esto también es muy importante, evitar el uso de etiquetas script y style, ya que esto no es muy recomendado, ya que te toca mezclar código HTML, en este caso, o JavaScript, con tu código PHP, y esto no es muy bueno, no es muy recomendable por estética sobre todo. Para eso WordPress ofrece un par de funciones, que son la WP-Enqueue Script, que te permite agregar scripts de la misma manera con identificadores como hicimos como lo del idioma, y también el Enqueue Style, que te permite agregar los CSS que necesites para tu código. Bueno, pues ya esto más o menos la parte teórica. Pues ahora vamos a mostrar un poco cómo funciona el plugin que hemos realizado. Primero vamos a demostrar más o menos cómo va en el front y luego posteriormente vamos a ver un poco del código de cómo lo hemos ido realizando. Para referencia, pues nosotros hemos subido nuestro plugin en esta dirección de GitHub, que igual los invito a que lo descarguen y lo prueben. O sea, tampoco es algo muy complejo, lo hemos hecho para esta charla, entonces la idea es que justamente irlo implementando muchas cosas más con el paso del tiempo. O sea, queremos expandirlo un poco más. A ver, vamos a ver nuestro plugin, la funcionalidad. ¿Cómo sale aquí? No sale. No sale. Sí sale. Bueno, la idea de nuestro plugin es darle a un post unas categorías y a cada categoría darle unas opciones y destacarlo visualmente, vamos, con un icono y una imagen. Para ajustar los colores y las imágenes debemos ir a Ajustes, IT Categories y añadir un nuevo color, como por ejemplo aquí. Le asignamos un nombre, añadimos, guardamos cambios y arrastramos un icono cualquiera. Ya se guarda automáticamente. Y ahora para las categorías, aquí. En entradas categorías añadimos nueva categoría. Asignamos el nuevo color que hemos creado y el icono y añadimos la nueva categoría. Para mostrarlo visualmente añadimos una entrada. Añadimos una entrada. Ponemos un texto. Voy a asignarle una imagen destacada aparte. Y le pinchamos sobre la categoría que hemos seleccionado antes. Y una vez publicada debería mostrarse todo correctamente. A ver. Ya, pero por la... Bueno. Queda un poco... Bueno, por la resolución no se ve muy bien, pero este sería el final de toda la prueba. Tiene un color y un icono según la categoría a la que pertenece. Y ya está. Bueno, ese es un plugin, como mencionaba, un plugin un poco sencillo de hacer. No sabía qué cosa. Entonces, bueno, esa más o menos era la funcionalidad, que es una funcionalidad sencilla, como ven, simplemente es para darle un toque de estética visual a nuestra página web, de tal manera que
uno no solamente tenga que enfocarse en leer la categoría a la que pertenece la publicación, sino que también visualmente ya puedes tú percibir que se trata de un tema u otro. Pues bien, bueno, aquí más o menos vamos a ver un poco de lo que es el código, que como decía también lo pueden descargar del GitHub. Y aquí vamos a ver justamente lo que mencionaba. Lo primero, las cabeceras. Pues nosotros pues, tenemos que describirle lo que va a ser nuestro plugin. Esto puede ser diferentes cosas, va a variar con lo que hagamos o no. Así. Y bueno, pues en este caso, pues yo lo que hago es siempre definir un plugin, esto ya de manera más personal, que yo siempre lo defino dentro de una clase. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener todos los métodos encapsulados de las funcionalidades que van a ser mi plugin. Y aparte tener otro archivo que era para los template tags, que ya será para los que puedan utilizarlo el resto de usuarios u otros plugins. Como les mencionaba también, pues tenemos todas las acciones que realizamos, los hooks que estamos utilizando para el desarrollo. Por ejemplo, para lo que eran los colores y los iconos, pues se utilizaban los MinQScripts, que estamos aquí, defino un método, que este es el que ya se va a encargar de hacer todos los enqueus sin que yo tenga que mezclar mi código PHP con el código CSS o JavaScript. Luego, a ver, teníamos lo de las opciones, lo que mencionaba en los ajustes. Pues así mismo, para crear el formulario nosotros registramos primero los settings que van a ser para nuestro plugin y luego los cargamos con este código. Nosotros hemos definido pues, los ITC options aquí debajo. Vamos a crear los campos que le indicamos mediante funciones callback. A ver, sí. Esto lo vamos a utilizar. Y esto también para que no se pueda ver. Ya. Y de esa manera nosotros vamos creando nuestros métodos, que son los que vamos a utilizar para ir cargando nuestros campos y también validarlos al momento de guardar. Bueno, en nuestro caso ahora, pues para este plugin no necesitamos validar tantos campos, así que ni un campo, simplemente se arrastran los colores y los iconos y listo. Luego tenemos aquí. Vale, algo que omití al comienzo que tenía que haberlo dicho, era que bueno, como yo lo instanciaba como yo creaba clases para mi plugin, pues lo que hacemos es que al final creamos una instancia para que WordPress lo pueda reconocer y ejecutar. Y a su vez también creamos estas dos líneas que son las que le van a decir a WordPress qué hacer cuando vas a activar el plugin. Entonces, nosotros usamos esta Register Activation Hook y le damos un método en nuestra clase para decirle qué vas a hacer cuando instales el plugin, cuando lo actives. Y asimismo, cuando lo desactives, qué vas a realizar. Entonces, aquí es cuando yo mencionaba de las clases. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Tenemos este es el método que se va a ejecutar. El momento que yo active mi plugin, pues le voy a decir, cuando te actives, quiero que se cree esta tabla. Y de esa manera, pues automáticamente va a estar creando. O sea, no tengo que estarla yo creando manualmente, sino que ya lo hará en el momento en que la cree. Y lo mismo para desinstalar, pues bueno, yo le pongo una tipo de bandera que le diga si está instalado o no, para posibles revisiones futuras. Asimismo, también se le puede decir que al momento de desinstalar, pues que se elimine la tabla o que no, ya no se ve. Está un poco oscuro. Bien, y el momento puede desinstalar, pues también que si quiero que me elimine la tabla o simplemente algunos registros o configuraciones, o dejarlo todo tal como está. Pues básicamente es esto lo que hemos hecho. A ver, también tenemos otros. ¿Dónde está el proyecto? Esto. Y bueno, como les decía, lo de los template tags, pues lo que hemos hecho en este caso solo hemos necesitado de dos funciones para poder consultarlas en otros lados y lo tenemos separado por un archivo aparte. Es lo que les mencionaba. Otra técnica también que olvidaba mencionar es el uso, pues más por estética de programación, que es el uso de plantillas para tratar de evitar la mezcla de HTML con PHP. Entonces,
lo que hemos realizado también es definir diferentes archivos. Por ejemplo, para los iconos, pues hemos creado una plantilla, que es donde va a estar el formulario que es para los iconos. Para esto también se reutilizó las mismas herramientas que ofrece WordPress para subir archivos, y lo que se hizo fue modificar el handler simplemente, de tal manera que nos permita subirlo en la ruta que le indiquemos. Así no la sube por la ruta por defecto. Lo mismo para lo que es editar las categorías. Bueno, en este caso, como ya saben que el formulario para crear una nueva categoría es un poco distinto al de editarla, pues hemos creado dos plantillas. En este caso, pues voy a mostrarles la que es de edición. Entonces, aquí es justamente donde estamos cargando una tabla con los campos nuevos que vamos a crear. Y luego esto ya es lo que se incluye en nuestro código para que se muestren estos campos. Y bueno, prácticamente es esto un poco lo que les queremos contar. No sé, queremos saber si tienen dudas para irles explicando más a fondo, porque quisiera más bien hacer esta parte más interactiva para que me comenten si tienen más dudas o algún caso particular que les haya sucedido. Uno a la vez. Pues muy bien, bueno, en este caso pues yo creo que es un poco sencillo esto de crearlos. Cada plugin tendrá su grado de complejidad y será pues cuestión de sentarse y leer todos los hooks que ofrece WordPress para saber el funcionamiento que este puede ofrecer, sin que nosotros tengamos que tocar su código. Esto sobre todo es muy, muy importante al momento de desarrollar. Por último, si les interesa el desarrollo de plugins, también nosotros estamos trabajando en una empresa, Open Sistemas, y también queremos gente que le guste, que esté interesada en el desarrollo de plugins para WordPress, y si les interesa, pues podremos contactarnos. Y yo creo que con esto ya terminamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.